Mis campeones y campeonas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Por fin viernes dirán algunos, pero recuerden, reitero, cuidado, priorizar la salud y por consiguiente la vida por sobre todas las cosas. No perdamos de vista el manejo de las medidas de bioseguridad para evitar complicaciones. Encuentro académico, viernes 7 de enero del 2022, encuentro investigativo, mis campeones y campeonas, futuros bachilleres de la República. Este aroma virtual ya me sabe con aroma y fragancia de champán. Ya me huele a la musiquita de la 24 de mayo, ya me huele al discurso de los futuros bachilleres en la fiesta. Tomemos las cosas con calma, vamos trabajando en el presente para llegar a ese anhelado logro, a esa anhelada consecución. Conforme les voy nombrando, ya saben, me van presentando a la pantalla, por favor, los organizadores gráficos. Entonces, organizador gráfico de artículo científico. Correcto. Listen, What? a mí me puede pedir el organizador al último, es que yo voy a hacerle PDF para transmitirle porque estoy sin cámara. Recién, pero ya debe tener todo eso listo, pues, Listen, Fercho. Ah, dígame, Sebas. ese organizador nos revisó el anterior año. ¿Ya está revisado? ¿No tenemos nada pendiente? A ver, déjenme revisar. Ya, gracias por ese recordatorio. ¿Saben por qué mi lapsus bructus? Listing, creo, de investigación solo teníamos lo que nos iba a explicar más sobre eso que nos mandó a investigar del tema, de que elijamos el tema. Ya, permítame verificar porque ya estoy manejando otra lista, entonces por ahí puede ser mi confusión. Déjenme ver en la otra lista. Dice organizador gráfico. Tienen toda la razón. Organizador gráfico. Sí, miren, ya le he tenido registrado en la anterior lista. Pero como estoy manejando la nueva lista, entonces asumí que no tenía. Ok, gracias por recordarme, Sebastián. Hola. ¿Podría revisar el artículo científico? Es que el anterior semana se falté, bueno, el anterior año, me parece. Listo, Pato, entonces vamos. Cuando escuche su nombrecito, Patricio, ahí por favor me presenta, ¿ya? Me hace un recordatorio. Gracias, Lice. Ok, vamos. Vamos, entonces. Joshua Ariel. Presente. Un momentito me dan, por favor. A ver. Joshua está presente. Gabriela Fernanda. Presente. Ariana Naomi. Presente. César Ismael. Presente. William Daniel. Presente. Maite Isabel. Presente. Byron Camilo. Presente. Juan Fernando. Presente. Alison Judith. Presente. Doménica Belén. Presente. David. Presente. Nico. Presente. Alondra Samira. Presente. El Gran George. Presente. Alan Fernando. Presente. Carlos Said. Presente. José Antonio. Presente. Activará la cámara José. Me confirma Joshua. Maite, George, que ya apagaron la cámara. Por favor, los quiero visibles. Keila Jenice. Presente. Alison Carolina. Presente. Fernando Marcelo. Presente. Dylan Giovanni. Dylan Giovanni.
Fabricio Patricio. Presente. A ver, campeón, ahí me presenta, por favor. Ya, vaya pasando y usted me indica con un like en la pantalla que ya se terminó. Y también los Ya. contenidos programáticos, porque no me... Ya, listo. ¿Cuáles son los contenidos? Este y es el organizador. Correcto, ya, 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 gracias. listo. Perfecto. Continuamos. Richard Mateo. Richard Mateo. Dylan Aarón. Presente. Jennifer Alejandra. Presente. Mi campeona. Abigail. Presente. Gracias. Daniela Alejandra. Presente. Correcto. Finalmente, Enrique Sebastián. Presente. Muy bien. ¿Quién se me desconectó por ahí? A ver, ¿quién? Ahí viene nuevamente. Ismael. Bien, chicos. Por favor, vaya tomando apunte de todas las explicaciones con respecto al artículo científico. Me anticipo, por favor, recuerde. La idea es que todos, absolutamente todos, desarrollen el artículo científico de acuerdo a las indicaciones determinadas. Si todo el curso, si mis 29 campeones desarrollan un artículo científico muy bien hecho, esa será la nota de su examen del primer quimestre de investigación. Esa será su nota. Nada de trabajos intermedios, nada que yo solo tengo hasta la mitad de que no me he acordado. Cada uno de ustedes sabe el nivel de desempeño y rendimiento académico de cada uno de ustedes. Por lo tanto, les comprometo, les invito a que asuman con mucha seriedad, organicen su tiempo y presenten el artículo científico. ¿Cuándo les voy a revisar el artículo científico? El artículo científico, usted va a generarlo, voy a crear un espacio en Idukai para que usted pueda anclar el trabajo de su artículo científico. Por ejemplo, si es que el examen del primer quimestre de investigación, por ejemplo, es del día viernes, se me ocurre la fecha, voy a poner como digo, no tengo el calendario a la mano. Supongamos que el día viernes 21, por ejemplo, de enero, es la fecha del examen de investigación. Ese día yo anclaré en la hora de clase, anclaré la tarea en Idukai y usted en la hora de clase me va anclando su trabajo de investigación. Y yo voy monitoreando en la pantalla, como se dice en vivo y en directo, en esa hora de clase del examen de investigación. Le voy revisando quién está anclando ya el trabajo del artículo científico. Así vamos a trabajar. Con eso no existe ningún pretexto de que me falla la cámara. Por consiguiente, por favor, para que todos estén habilitados, la plataforma, no tengan dificultad alguna, ya saben cuáles son los requisitos, los ingredientes que los padres de familia deben cumplir para evitar complicaciones con la plataforma de Idukai y de igual manera con el acceso a las clases. Entonces, por favor, considerar estas indicaciones. Me anticipo un poquitín. El próximo miércoles, en la hora de tutoría, les socializaré el cronograma de fin del primer quimestre.
Ahí aparecerá ya las fechas de cuándo a cuándo tienen que rendir los exámenes del primer quimestre. Cómo vamos a trabajar en la semana de evaluaciones sumativas de la unidad número 3 y de cuándo a cuándo tienen ustedes vacaciones de fin de quimestre y cuándo nos integramos al segundo quimestre. El día miércoles próximo de tutoría socializaré toda esa información de tal forma que ya no exista inconveniente ninguno de que el profe Alex no nos comunicó, de que no nos dijo, que no sabíamos, no, sino más bien estaría pendientes. De tal forma que los profesores de cada asignatura les empiecen a dar las indicaciones, pero ustedes ya conocen y ya manejan esas fechas y no vamos a tener dificultad alguna. Entonces, chicos, pilas con aquello. El examen del primer quimestre es la presentación del artículo científico. Hacerlo bien. Mi intención es que se obtenga un 10 meritorio para cada uno de ustedes. Tomen apuntes en las hojas, en la carpeta, en el cuaderno de las indicaciones, de las explicaciones de cada uno de los elementos del artículo científico y a partir de hoy empieza el diseño del artículo científico. Si en el transcurso del desarrollo alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, no dude en hacerme conocer. No dude en hacerme conocer para solventarlo inmediatamente. Inicio entonces la compartición de pantalla para la explicación. No le voy a agrandar la cámara, no le voy a agrandar la pantalla porque esto ya lo tienen ustedes. Me voy a dedicar a explicar. La tarea, como bien me parece que fue Nico quien corroboró la información de Sebastián que ya les había revisado, los organizadores, y me decía que les había enviado a que usted seleccione ya el tema de investigación. Voy a tomar un ejemplo de cualquiera de ustedes, y me va a servir para explicarles cómo deben redactar el título. ¿Cómo deben redactar el título? Vamos entonces. Deme por favor, Sebastián, un número del 1 al 29. 18. 18. Keila. Keila, por favor, ¿cuál es el tema que usted eligió? La adicción a los videojuegos. Ya. Atentos, chicos, irán tomando nota. El tema de Keila me va a servir para explicar de todo el artículo científico. Título. Keila, el tema que ella obtuvo recién es el problema. El título del artículo científico no está completo. Porque el problema es la adicción a las redes sociales, ¿no es cierto? Ya, ese es el problema. Pero recuerde que el tema de investigación debe contener aspectos específicos. Y los dos aspectos específicos de un artículo científico es la variable independiente llamada el problema, que en el ejemplo de Keila es la adicción a las redes sociales. Ese es el problema. Pero ese problema como variable independiente le hace falta. Veamos, ¿contra qué? ¿A dónde impacta? ¿En dónde produce efecto? Y le vamos a completar. ¿A dónde produce efecto? Se denomina la variable dependiente. Entonces, atentos con el ejemplo. Es decir, que cada uno de ustedes tiene la variable independiente recién. Le hace falta completar la variable dependiente. La adicción a las redes sociales y su impacto en el manejo de datos personales. Mire, ya le completé al tema, ya le completé al título, porque ahora voy a investigar de qué manera la adicción a las redes sociales perjudica el manejo de datos personales. ¿Ya? Ahí quedó completo el título de su
artículo científico. Si quiere continuar delimitándole más, podemos decir que lo vamos a hacer a nivel de los jóvenes del Distrito Metropolitano de Quito. Si le parece muy grande trabajar a nivel de los jóvenes del Distrito Metropolitano de Quito, hagámoslo entonces a nivel de los estudiantes del tercer año de bachillerato A de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne. Mire, entonces ustedes mismos se van a convertir en entes de la población que le permitirá al compañero o compañera desarrollar su artículo científico. ¿Cómo quedaría el tema entonces ya en el ejemplo para Keila? La adicción a las redes sociales y su impacto en el manejo de datos personales de los estudiantes del tercer año de bachillerato A de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne. Mire, punto. El tema está, el título del artículo científico está completo. De igual forma, cada uno de ustedes entonces debe formular el título de esa forma. Preguntas con respecto al título. Sin temor ninguno, chicos. Paso entonces. Siguiente. El título. Vamos al siguiente, la autoría. Tome datos. Ojo, aquí no debe diseñar usted carátula. No debe hacer carátula. ¿Por qué? Porque si usted revisa los dos ejemplos que le envié de PDF de artículo científico, esos artículos científicos no tienen carátula. Aquí viene la primera diferencia. Cuando usted desarrolla una tesis, una monografía, ahí sí debe desarrollar una carátula. Cuando usted esté ya en el último semestre de la carrera universitaria que haya elegido, según el formato que le envíe el profesor de metodología de la investigación de la universidad correspondiente, ahí sí aparecerá la carátula. Pero como en este momento no estamos haciendo una tesis, estamos redactando un artículo científico, el artículo científico no tiene carátula. Entonces, usted crea una carpeta digital en su computador que diga artículo científico. Apertura la carpeta digital y crea el documento en Word, siguiendo las normas APA establecidas séptima edición. Hay que revisar ese documento. Entonces, ¿qué sí le voy a pedir que en la primera hoja ingrese? Ingrésele el sello de la institución del tamaño de un tazo. Del tamaño de un tazo. Recuerdo esos jueguitos plásticos que habían antes, que jugaban los tazos de ese tamaño, o lo que sería una moneda de 50 centavos un poquito más grande. Ahí usted se hace la idea. Y en la primera hoja, en la parte superior centrado, le pone el sello de la institución. Y a continuación ya le escribe el título de su artículo en Arial, Times New Roman 12, todo con mayúsculas y negrillas del título. ¿Correcto? Luego hace doble enter. Y vamos a la parte de autoría. Si el título lo escribimos centrado, mayúsculas y negrilla, estos datos del autor o autora los va a escribir a la derecha. Entonces usted aplasta Control D y el cursor se le pone automáticamente en la derecha. ¿Y qué datos quiero que ingrese? Anote. Datos de autoría. 2 apellidos, 2 nombres. 2 apellidos, 2 nombres. A continuación, le da un enter y en la siguiente escribe su correo electrónico. Su correo electrónico. Da un enter y escribe su número de contacto. Escribe su número de contacto. Da un enter y, atentos aquí a la explicación.
Supongamos que en su artículo científico, porque para publicar artículos científicos en revistas indexadas hay que suscribirse. ¿Y saben cuánto cuesta publicar un artículo científico en cualquier revista indexada? Cuesta entre $200 a $500 por artículo publicado. Supongamos que un investigador en un mes quiera publicar 2 artículos, poniéndole a un promedio de $300, necesitaría $600 para publicar esos 2 artículos. ¿Ok? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hacen los investigadores? Buscan auspicios. Buscan auspicios de universidades, buscan auspicios de empresas, de entidades asociadas a esa temática investigada. ¿Para qué? Para que les ayuden con los recursos económicos. Entonces, supongamos, su artículo científico no lo vamos a publicar en ninguna revista, no necesita dinero, no, pero quiero que vayan aprendiendo y sepan todos estos detalles. Supongamos que usted va a publicar el artículo y el artículo le va a costar $500 para publicarlo en una revista indexada, pero usted no tiene recursos y necesita el apoyo de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que se suele poner luego de su número de contacto? La página web de la empresa o la entidad o institución que le auspicia a usted. Entonces, le invito a que usted se invente. Se me ocurre, por ejemplo, en el caso de Keila, como es un trabajo asociado a la tecnología, a redes sociales, se me ocurre. Y ella ha buscado auspicio en www.maximacomunicación.com. ¿Ya? Esa es la entidad que le está auspiciando. Entonces, ¿por qué se pone la página web? Porque el momento en que revisen en los directivos el cuerpo asesor de la revista indexada, le van a hacer clic en ese enlace de la página web para hacerle una especie de entrevista a los directivos de ese enlace y decirle, vea, es verdad que de pronto la señorita Keila, investigadora le llama, investigadora. La investigadora Keila Mena recibió auspicio de su parte. ¿Ustedes conocen del proyecto investigativo, del artículo que ella realizó? Entonces le dirán, sí, nosotros lo auspiciamos. Ese es uno de los filtros que los directivos de las revistas indexadas lo hacen para comprobar que la información es verídica, es real. Entonces, aquí nos vamos a inventar. Invéntese, por favor. Usted se inventa cualquier www ahí. ¿Sí me explico? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Esto va alineado a la derecha, sin negrillas. Sin negrillas. ¿Ok? Terminamos los datos de autoría y le da doble enter. Y vamos a lo siguiente. Como estaba el cursor alineado a la derecha, usted ahora le pone centrado al cursor. Control T, pone letras mayúsculas, centrado y con negrillas y escribe la palabra resumen. Perdón, centrado no, justificado a la izquierda. Escribe la palabra resumen con mayúsculas y negrillas. ¿Correcto? Ya. Atentos. Este resumen lo redactan al último. Lo redactan al último. Cuando hayan terminado toda la redacción del artículo científico. Bueno, ¿y por qué, profe, el resumen al último? Porque obviamente el resumen, ¿cuándo nosotros elaboramos un resumen? Cuando hemos leído algo. Primero tenemos que leer, primero tenemos que redactar, primero tenemos que diseñar algo para poder realizar un resumen, pues, ¿no es cierto? Lo mismo sucede entonces con el artículo científico. Debemos desarrollar todo el artículo científico, haber aplicado ya el proceso investigativo y al final redacto el resumen en función de lo que ya tengo. Ojo, el resumen debe tener 200 palabras. Tome nota, resumen de 200 palabras. Este resumen no ha interlineado de 1.5, no, interlineado de 1. Interlineado de 1 el resumen.
¿Qué debe contener el resumen? ¿Qué debe contener? Primero, debe contener líneas introductorias del tema, es decir, un resumen muy general de lo que trata su artículo científico. Verá que debe tener 200 palabras, no más. Por lo tanto, haga cuenta que esa pequeña introducción tendrá entre 2, 3, máximo 3 líneas y media. Máximo, máximo, porque son 200 palabras. Ojo, sí, son 200 palabras. Primer elemento, entonces, un pequeño resumen general introductorio de lo que trata el tema. 2, debe referirse al objetivo de ese trabajo investigativo. ¿Cuál es el objetivo planteado para el desarrollo del trabajo investigativo? ¿Sí? Desarrollado con el tema correspondiente. Tercer elemento, usted se va a referir a la metodología utilizada para el desarrollo del artículo científico. ¿Y a qué se refiere la metodología? Va usted a explicar el método que utilizó, cuál fue la técnica y cuál fue el instrumento para recolectar y procesar la información recolectada. Repito, en el tercer elemento del resumen vamos a hablar sobre la metodología. Y en esa metodología nos vamos a referir al método utilizado, técnica y el instrumento que utilizamos para la recolección y el procesamiento de la información. Tome nota, todos van a escribir lo siguiente en la metodología, todos. Método, 2 puntos, es el descriptivo. Método descriptivo. Usted le invito a que investigue la definición de método de investigación de tipo descriptivo. Usted lo investiga y a través de una cita textual corta o un parafraseo, usted ya tendrá conocimiento de lo que trata el método descriptivo y ahí usted redactará previo a haber investigado primero aquello. Luego, ¿cuál es la técnica que vamos a utilizar? La técnica que vamos a utilizar es la técnica, ¿sí? Bibliográfica. Técnica bibliográfica encuesta. Técnica bibliográfica encuesta. Vamos a diseñar una encuesta. ¿Y cuál es el instrumento? El instrumento es el cuestionario. Irá tomando nota. Es el cuestionario. Sí. Dice en el micro. Listo, chicos. A ver, les decía. Ya está entonces con respecto a la metodología. Método descriptivo, la técnica bibliográfica encuesta y el instrumento el cuestionario. Este cuestionario, atenti, este cuestionario, obviamente nosotros lo dejamos explicado y especificado de esa manera. Vamos nosotros a generar a través de la revisión bibliográfica, vamos a ir nosotros generando diferentes preguntas a nivel interno que no la vamos a traspolar para nadie, sino que vamos a ir investigando nosotros de manera bibliográfica. Pero le vamos a hacer una referencia ahí como que hemos aplicado una encuesta de 5 ítems con respecto al tema a especialistas. No vamos a desarrollar la encuesta, no vamos a hacer el cuestionario. ¿Por qué? Porque no estamos desarrollando una tesis, no estamos desarrollando una tesis, estamos escribiendo un artículo científico de resultados. ¿Correcto? Ya.
Cuando haya terminado ya de hablar de la metodología, voy en cambio a los resultados. Entonces usted va a escribir. El siguiente elemento del resumen es hablar de los resultados de la investigación. ¿Cuáles fueron los resultados que yo obtuve? ¿Sí? ¿Y cuáles son las conclusiones? ¿Ok? Todos esos elementos en su conjunto, articulados, a reglón seguido, que se van escribiendo sin poner subtítulos, sin nada, se escribirán el resumen y darán 200 palabras al final. ¿Ok? Luego que haya terminado el resumen, usted le da un enter. Y al costado izquierdo, alineado a la izquierda, con minúsculas y con negrillas, usted escribe palabras clave. Palabras clave. 2 puntos. Y usted le quita las negrillas. Y del resumen que usted escribió, de 200 palabras, usted va a seleccionar 5 palabras clave. 5 palabras clave. Y las ordena alfabéticamente, sin consultar ni explicar absolutamente nada. Simplemente las deja escritas ahí, en el ejemplo de Keila. ¿Sí? Podrá ser que del resumen de las 200 palabras, ella hizo aparecer, por ejemplo, la palabra adicción, una palabra. Apareció también una palabra compuesta, redes sociales. Segunda palabra. Tercera palabra, ella lo hizo referente a identidad. Tercera palabra. En función de del resumen, usted selecciona 5 palabras importantes y las deja escritas en orden alfabético. ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Siguiente elemento. Verá que esto se llena al último. Por lo tanto, usted el cursor lo va corriendo para que quede espacios en blanco. David. Dicen las palabras, le podemos poner viñetas. No, nada. Chicos, les invito a que revisen en los modelitos de artículo científico que les envié y ahí se va a dar cuenta. Simplemente la separa por coma. Adicción, coma. Redes sociales, coma. Bueno, etcétera, etcétera. Las 5 palabras, pero en orden alfabético, separadas por comas. ¿Ok? Tercer elemento. La introducción. Atentos, chicos. El artículo científico debe tener 6 hojas. El artículo científico debe tener 6 hojas. Es decir, empezando desde el título, los datos del autor, el resumen, todo eso, hasta el último, hasta las referencias bibliográficas, todo eso debe contener 6 páginas, 6 hojas. ¿Correcto? Entonces, solo de la introducción. La introducción en un artículo científico pasa a llamarse marco teórico. Lo que en una tesis normal es el marco teórico, en el artículo científico, en lugar de llamarle marco teórico, le llaman introducción. Es lo mismo, solo cambiado de nombre. Por lo tanto, el marco teórico introducción debe tener 4 páginas, chicos. 4 páginas del marco teórico. 4 páginas. Si es que nosotros le sumamos los elementos anteriores, ¿qué tendríamos? Tendríamos alrededor de 5 páginas ya. ¿No es cierto? ¿Por qué? El título, los datos del autor, más el resumen, ya con algo, casi me olvido, chicos. Regreso a la anterior. Casi me olvido. El resumen, cuando lo redacten al final, ustedes lo redactan en español, ¿no es cierto? A ese resumen y a las palabras clave le ingresan en el traductor de Google de español-inglés y al resumen lo traducen al idioma inglés, por favor. Lo traducen al idioma inglés. Que si resumen en español, en inglés se pasa a llamar el abstract. ¿Ok? El abstract. Entonces, irá
Primero el título, luego los datos suyos, luego el resumen en español más las palabras clave. Luego vendrá el abstract, más las palabras clave también traducidas al inglés. Y luego vendrá la introducción. Si digo que la introducción tiene 4 páginas, más el título, más los datos, más el resumen y más el abstract, ya nos va a dar 5 páginas, ¿cierto? Que nos faltaría solo una página para completar las 6 del artículo científico. Entonces, chicos, este resumen, ¿sí? Ya está explicado. La introducción. Aquí ustedes, por favor, desarrollan que van a ingresar a buscar trabajos en revistas indexadas, en Google Académico. Van a ingresar a los repositorios digitales de las universidades y van a buscar qué otros investigadores han realizado trabajos relacionados con su tema. Relacionados con su tema. Y de toda esa revisión bibliográfica, usted va a realizar un análisis. Va a ir comparando los resultados obtenidos por esos otros autores y usted va a ir confrontando y va a ir sacando las propias conclusiones. Supongamos que en la Universidad Católica del Ecuador, en el año 2019, alguien investigó sobre la adicción a las redes sociales. Alguien investigó. Entonces usted revisa cuáles fueron los resultados de esa investigación. Y los tiene ahí. Luego usted ingresó a Google Académico, ingresó a una revista indexada y ahí encontró de igual manera que se me ocurre, investigador mexicano en el año 2020 también investigó sobre la adicción a las redes sociales. Ya tiene 2, vea, ya tiene 2 trabajos. Y usted máximo investigue 4. Esos 4 solo revise los resultados y compárelos. Compare las 4 investigaciones obtenidas y vaya sacando usted su propia redacción. Y yo empezaría, voy a inventarme nombres, según la investigación realizada por parte de Abel Montenegro, que diseñó un trabajo investigativo para obtener el título de comunicador social en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el año 2020. Los resultados que refleja fueron, y usted ahí redacta lo que usted consultó de los resultados de él. Estos resultados comparados con el trabajo realizado por Ana Belén Rodríguez en su artículo científico publicado en la revista indexada Cielo con fecha 2019, determina que y pone los resultados. Y así va redactando usted lo que usted consultó. 4 trabajos investigativos solo de los resultados. Perfecto. Y todo eso deberá tener 4 hojas. Significa que si pido 4 hojas, una hoja corresponde a los trabajos investigativos que usted consultó, porque yo le pedí 4, ¿no es cierto? Entonces, usted redacte una hojita por cada trabajo investigativo, solo hablando de los resultados y de las conclusiones de ellos, a las que llegaron. Termina esa redacción y nuevamente viene aquí a los materiales y métodos. Ya terminó, le da un enter y usted pone ahí mismo un subtítulo con negrilla en mayúsculas que diga materiales y métodos. Y aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Recuerda que en el resumen le había dicho que uno de los elementos es hablar de la metodología y hablamos del método descriptivo. Y usted ya debió haber consultado la definición de método descriptivo y cuáles son sus fases. Hablamos también de la técnica bibliográfica encuesta y hablamos también del instrumento ficticio llamado cuestionario, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces aquí usted en materiales y métodos le va a redactar más ampliado
más desglosado, más desagregado. ¿Correcto? Ya. Luego me voy a los resultados. Los resultados, ¿de dónde usted los va a sacar? Verá que usted comparó los 4 trabajos investigativos. Usted los comparó y va a sacar los resultados usted. Los resultados de su comparación los describe aquí. Por eso mire que responde a la pregunta. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué hallazgos se han encontrado? ¿Qué encontró usted entre la primera investigación o entre todas las investigaciones que usted buscó? ¿Cuál fue el hallazgo que usted encontró? ¿Tienen similitud? ¿No tienen similitud? Efectivamente, sí impacta, sí se vuelve adicto a las redes sociales. Usted llega a conclusiones determinadas. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Y luego vamos a la discusión y conclusiones. En estas conclusiones, usted saca sus propias conclusiones luego de haber comparado los trabajos investigativos. Usted llega a las propias conclusiones. Y en estas conclusiones le sugiero escribir 2 buenas conclusiones. 2 buenas conclusiones. Cuidado este ejemplo de conclusión. Cuidado esto. Ponga atención. Concluyo de que las redes sociales sí provocan adicción. Cuidado con ese tipo de conclusiones. Lo que yo dije en este ejemplo simple, vago, muy elemental, carente de todo principio investigativo, lo voy a convertir técnicamente como debería haber sido redactado. Revisada la bibliografía de 4 artículos relacionados con el tema, se puede concluir que, ahí sí puedo ponerle una viñeta. Primera conclusión. Las redes sociales, debido a los avances tecnológicos y científicos, si tomamos como referente redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram, podemos ver que se violenta los principios de manejo de datos personales, puesto que se puede llegar a un mal manejo y a llegar a una contrariedad con respecto al principio del respeto a los derechos humanos en cuanto a la privacidad. Punto. ¿Sí se da cuenta? El ejemplo simple que lo puse al inicio, lo convertí técnicamente ya en una conclusión valedera. ¿Correcto? 2 conclusiones, sus propias conclusiones luego de haber realizado el trabajo. ¿Correcto? Y en reconocimientos no vamos a poner nada. ¿Por qué? Porque reconocimientos, si es que cuando los escritores de los artículos científicos han recibido un auspicio, ahí sí ellos mismos se encargan de redactar, dicen, especial reconocimiento y agradecimiento a la empresa tal por su apoyo para el desarrollo del manuscrito presente. Entonces, en los reconocimientos se suele poner eso. ¿Quiénes han colaborado con el estudio? Como aquí no vamos a tener absolutamente nada, los reconocimientos no los ingresamos. Y aquí sí, las referencias bibliográficas. ¿Sí? Como vamos a consultar 4 trabajos investigativos, esos 4 trabajos investigativos deben estar ingresados en las referencias bibliográficas. Utilice normas APA, revise el documento de normas APA, cómo se redactan las referencias bibliográficas. ¿Estamos de acuerdo? Y colorín colorado, el artículo científico se ha terminado. ¿Preguntas al respecto? Muy claro, muy puntual, mire. ¿Sí? ¿Preguntas al respecto, chicos? Dígame, Ismael. ¿Me podría repetir, por favor, nuevamente qué va en resultados? En los resultados, ahí van las conclusiones suyas. Ahí va a ingresar 2 conclusiones luego de que usted revisó, comparó, contrastó, llegó a las conclusiones y resultados finales. 2 conclusiones. ¿Correcto, Ismael? Listo. No conclusiones simples. Verán que esto es un artículo científico. ¿Saben cuánto le toma
a un experto en la redacción de artículos científicos, dependiendo del tema, va entre un mes a un mes y medio. ¿Por qué? Porque tiene que realizar la investigación de campo, revisar mucha información bibliográfica, establecer resultados estadísticos y todo. Una vez que lo tiene, envía o se respalda con otros compañeros investigadores. Le revisan a él y le hacen sugerencias. Mire que él todavía no ha enviado a la revista indexada. Ya que le revisaron, le modificaron, hasta ahí le podríamos un promedio de 2 meses. Luego él sí dice, bueno, se comunica con la revista indexada y les dice, ¿saben qué? Yo quiero publicar este artículo. Perfecto, envíenos el artículo para revisar. Le envía el artículo en PDF y de ahí sí le dice, ok, nos vamos a tomar 15 días en revisar el artículo científico suyo. Y en el momento en que revisan el artículo científico, le pasan por el antiplagio para ver si es que no es plagiado. Segundo, le hacen preguntas directas, se comunican vía telefónica o correo electrónico y le hacen una entrevista al que va a publicar para ver si es que él es el propio autor y si ha desarrollado la investigación y domina el trabajo investigativo. Luego de eso, le envían ese mismo trabajo a otros especialistas a nivel internacional. Hasta ahí ya irían 3 meses más o menos. Y luego ya le hacen la comunicación y le dicen, perfecto, su trabajo ha pasado todos los filtros. Haga el depósito de los $500 para ser publicado su trabajo. Miren, o sea que no es un trabajo así nomás, ¿no? Y por eso es que en Google Académico ustedes encontrarán que a pie de los documentos existe la situación que dice artículo citado 3.500 veces, artículo citado 120 veces. Fijaránse, eso significa que mientras más le visitan a ese artículo, mientras más le visitan, de los $500 que él pagó para publicar, la revista indexada que le dio espacio, le va a dar una recompensa económica por ser el artículo más visitado. Si él pagó $500, la revista indexada le va a pagar hasta $2,000 por ese aporte. Miren cómo se maneja la parte investigativa. La parte investigativa. Entonces, chicos, no le pierdan de vista. Joshua, para finalizar, nos hemos extendido un poquito, 1000 disculpas. Ya terminamos. Joshua. Sí, una pregunta, Licen. ¿Son 6 páginas cerradas o podemos hacer más? Nada, O- 6 páginas. Máximo, si le hace falta, máximo hasta 7, por favor. Máximo hasta 7. Pero el límite, yo quiero 6 páginas, por favor. ¿Ok? Listo, chicos, hemos terminado nuestra hora clase. Si es que tienen alguna duda al respecto en la hora de lengua y literatura, ahí nos vinculamos. Un abrazo fuerte. 1000 disculpas por haberme tomado unos minutitos más.